Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, una semana más, un episodio más, el podcast en el que hablamos de deporte, de entrenamiento, de salud y estilo de vida de una forma práctica. Y hoy vamos a dar respuesta, yo creo que es una de las preguntas que más se suelen hacer, el hecho de cuánto ejercicio necesitamos para mejorar nuestra salud. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en la televisión, en artículos, en cualquier sitio? Vemos siempre especulaciones de este tipo, ¿no? De cuánto ejercicio necesitamos para mejorar nuestra forma física, nuestra salud. Claro, al final buscamos lo más sencillo. Supongo que en este caso lo que estamos intentando hacer es básicamente no centrarnos en el hecho de buscar un objetivo específico, como la ganancia de masa muscular, la ganancia de fuerza o todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a intentar responder esta pregunta hoy y más allá del comer menos o más, que esto es otra cosa que también va muy relacionada porque ya sabéis que muchas veces cuando hablamos de este tema normalmente se suele decir eso de para estar saludable realmente lo que hay que hacer es comer menos y andar más. Vale, bueno, eso puede ser verdad, pero hasta cierto punto. No todo se resume en eso. No podemos decir que simplemente con comer poco y con andar durante todo el día vamos a estar saludables. Por lo tanto, hay que ir un poco más allá y de eso vamos a hablar, como digo, hoy. Ya sabéis antes de nada que en ivyamazares.com tenéis mucha más información, ahí tenéis sobre todo recursos para poder entrenar en casa con vuestro material y un montón de cosas más, así que echadle un vistazo a la web y como digo vamos a hablar acerca de esto. Lo primero me gustaría aclarar ciertos puntos, sobre todo en cuanto a la distinción del tipo de actividad que vamos a realizar. No es lo mismo salir a caminar, salir a dar un paseo, que por ejemplo hacer una actividad un poco más intensa como puede ser un entrenamiento de fuerza, de calistenia o ese tipo de cosas. Es importante entender esto porque muchas veces es cierto que hablamos de ejercicio físico y englobamos dentro de ejercicio físico cualquier actividad. Me da igual que sea salir en bici, que sea hacer unas dominadas, que sea, por ejemplo, escalar una montaña. Todo es actividad. Evidentemente que todo es ejercicio físico, pero le hay más o menos intenso. Y por lo tanto tenemos que entender que no es lo mismo hacer una hora de actividad diaria de ejercicio físico intenso que una hora de salir a caminar. Aquí siempre os he comentado el hecho de la importancia de hacer cardio, de movernos en el día a día, por supuesto que eso va a mejorar nuestra salud, pero tenemos otra parte importante que muchas veces es la gran olvidada, que poco a poco va cobrando más relevancia, y es el hecho de entrenar con intensidad o entrenar fuerza. Aquí siempre hablamos de entrenar fuerza, pero entrenar con intensidad también puede ser hacer HIIT o por ejemplo hacer calistenia o cualquier tipo de actividad relacionada. Entrenar fuerza como tal puede ser lo más sencillo y lo más asequible a simple vista porque lo podemos hacer casi en cualquier sitio si disponemos también del material adecuado. ¿Se puede entrenar con el peso corporal? Por supuesto que se puede entrenar con el peso corporal. Tenemos a gente que entrena calistenia y que tiene físicos muy buenos, pero luego tenemos a personas que optan más por un entrenamiento simplemente con ejercicios básicos, con ejercicios con mancuernas, con barras, y eso es ejercicio intenso. Complementando esto, por supuesto, tenemos el ejercicio aeróbico, que puede ser tanto andando como corriendo, pero eso sería como una actividad complementaria. Por eso es muy importante cuando decimos cuánto ejercicio necesitamos para mejorar nuestra salud, entender que hay diferentes tipos de ejercicio, y no es lo mismo hacer una hora de uno que una hora de otro. Luego otro punto importante es el hecho de que siempre es mejor hacer un poco que no hacer nada. Con eso me refiero básicamente al hecho de que hay muchas personas que dicen, bueno, es que realmente para estar en forma hay que entrenar durante varias horas al día y yo no tengo ese tiempo. A ver, esto es una tontería. Realmente no hace falta estar ahí unas cuantas horas al día para estar en forma. Realmente ni siquiera hace falta estar todos los días entrenando HIIT o entrenando fuerza para estar en forma. Simplemente tenemos que adecuar una rutina de entrenamiento a ciertos días a la semana en los cuales podemos entrenar y de esa forma ya lo tenemos hecho. Claro, esto muchas veces viene por el tema de que nos han hecho ver o nos han confundido con ciertas afirmaciones que se suelen escuchar a día de hoy. De hecho, yo el otro día estaba escuchando a una persona bastante famosa decir que a ella le gustaba, cuando era más joven, el tema del culturismo, el tema de entrenar fuerza y demás, y comentaba que claro, que nunca había podido dedicarse a eso porque para eso hace falta estar entrenando los 7 días de la semana durante 8 horas. Vale, esto es una afirmación que es una tontería, es una chorrada como una casa. No hace falta estar entrenando 7 días, 8 horas al día, por supuesto que no. De hecho, si hiciéramos esto continuamente no ganaríamos masa muscular porque no daríamos tiempo al cuerpo para recuperarse y generar esa hipertrofia. Así que, por supuesto, tenemos que entrenar ciertos días a la semana, pero tiene que haber otros días de descanso en los cuales pues hagamos otras actividades un poco más suaves, nos alimentemos bien y al final, de una forma u otra, nos recuperemos de todo ese estrés que hemos dado al cuerpo los días de entrenamiento. Así que nada, cuando escuchéis este tipo de cosas, este tipo de afirmaciones en los cuales nos dicen no, es que este actor famoso, para estar así en esta película,
tuvo que entrenar durante no sé cuánto tiempo y lo hacía 8 horas al día o 6 horas al día. Bueno, pues esto es una chorrada y esto no deja de confundir al final a la gente. Por lo tanto, siempre es mejor un poco que nada. Claro, si hacemos un poco, ¿qué pasa? Que vamos a notar beneficios, vamos a notar mejoras. ¿Hasta tal punto como, por ejemplo, obtener una recomposición corporal? No, pero vamos a mejorar nuestra salud. Siempre va a ser mejor dar un paseo de 1 hora diaria que no estar en el sofá. O, por ejemplo, yo qué sé, levantarse de vez en cuando de la silla cuando estemos en el ordenador y hacer, por ejemplo, 10 sentadillas o hacer algunos estiramientos. Todo eso al final va a ser mucho mejor siempre que quedarnos quietos, que no hacer nada. Que sí, que posiblemente los beneficios a nivel físico no los vamos a notar, o sea, a nivel físico me refiero cuando nos estamos viendo al espejo, que muchas veces es lo que buscamos simplemente, pero vamos a recordar que hoy estamos hablando aquí de mejorar la salud, no de mejorar la estética ni nada en particular. Para eso ya tendríamos que enfocarnos en el entrenamiento de fuerza, por supuesto, eso está claro, y luego que la alimentación acompañe, más que nada para obtener una recomposición corporal. Y viendo todo esto, al final, ¿cuál es la recomendación práctica? Bueno, pues voy a hablar antes de nada un poco acerca de lo que comenta la OMS, que también es bastante interesante, aunque bueno, vamos a tomarlo simplemente como unas guías y no como algo que esté escrito en piedra. La OMS lo que recomienda básicamente es lo siguiente: unos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana, o más o menos unos 75 minutos de actividad física aeróbica un poco más intensa. Esta dosis se ha visto en metaanálisis que reduce hasta en un 20, un 30% el riesgo de mortalidad. Al duplicar esa recomendación, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que normalmente reducimos todavía más ese riesgo, llegando incluso a casi un 40%. Con lo cual aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que aquellas personas que más o menos entrenan con intensidad durante al menos el 30% de su actividad física, obtienen un 10% de reducción adicional con el riesgo de mortalidad. Por eso es importante que no todo el ejercicio que hagamos vaya enfocado en el cardio, en dar paseos, en salir a correr distancias largas, sino que también metamos, por ejemplo, HIIT, metamos entrenamiento un poco más intenso como de fuerza, de calistenia, ejercicios con nuestro peso corporal, etc. Dicho esto, y para dejar unas cifras un poco más claras, ¿cuál es la dosis mínima efectiva? Lo que deberíamos de hacer a la semana para estar más o menos saludables, para estar bien. Bueno, pues con 3 o 4 horas a la semana es más que suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hagamos unos 3 entrenamientos o 4 entrenamientos de más o menos 1 hora. De esas 3 o 4 horas debería ser al menos una de mayor intensidad, porque si no estaríamos enfocándonos siempre en la media y baja intensidad y, como hemos dicho, al final el entrenamiento de fuerza también debe tener un lugar importante dentro de nuestra actividad física. Por supuesto, si doblamos esa dosis mínima, el resultado va a ser mucho mejor. O sea, por ejemplo, si entrenamos entre 5 y 8 horas a la semana, por supuesto vamos a mejorar nuestros resultados. Ahora bien, como digo, de lo que estamos hablando hoy es de cuánto ejercicio necesitamos para mejorar nuestra salud, de la dosis mínima efectiva, de lo que deberíamos de hacer como mínimo. Siempre claro está que hagamos la actividad que hagamos, por poco tiempo que sea, siempre va a ser mejor que no hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros no llegáis, por ejemplo, a esas 3 o 4 horas a la semana, no pasa absolutamente nada. ¿Hacéis 2 horas? Pues va a ser mejor esas 2 horas que nada. Y esto viene al caso básicamente porque muchas personas se frustran con el hecho de decir: es que yo no voy a sacar esas 4 horas, no tengo tiempo, tengo que si trabajo, hijos, obligaciones, al final llego a casa, estoy cansado y no voy a poder entrenar durante 1 hora, 3 días o 4 días a la semana. Bueno, pues haz el tiempo que puedas. Si puedes hacerlo 20 minutos, pues mejor que 0. Y si puedes hacerlo 30, pues mejor. El hecho es el ir poco a poco empezando y poco a poco el ir cogiendo el hábito para que cuando nos falte esa actividad, cuando una semana no podamos hacerla, la echemos en falta, la echemos de menos. No digamos: uy, qué bien, esta semana no voy a entrenar, esta semana me la salto. Bueno, pues eso significa que no estamos haciendo algo que realmente nos gusta ni que nos motiva. Que eso es muy importante también, el hecho de buscar una actividad que nos gusta y con la cual disfrutamos. Porque el otro día es cierto que comentaba en Instagram, en un post que puse, que la parte más importante del entrenamiento, o una de las más importantes, es que disfrutamos mientras la hacemos. Y claro, me comentaban que, bueno, eso de disfrutar era como entre comillas, que disfrutar como tal no disfrutábamos mucho. Bueno, pues yo realmente sí disfruto del entrenamiento, la gente que entrena conmigo sí disfruta del entrenamiento y básicamente lo hace porque le gusta lo que está haciendo. Si no, no tendría ningún sentido. Si no, vamos a buscar esa actividad que nos motive. Si a ti la calistenia no te motiva, pues busca otra actividad. Si no te motiva el entrenamiento de fuerza, pues busca otra cosa. Pero claro, no vas a hacer una cosa que no te gusta y luego quejarte de que realmente no tienes tiempo, cuando realmente lo que estás haciendo es justificarte para no hacer eso. Así que, como digo, estas son básicamente las recomendaciones para mejorar nuestra salud en cuanto a ejercicio físico. Por supuesto hay muchas cosas más, hay descanso, hay alimentación, hay gestión del estrés, o sea,
Esto podríamos estar aquí hablando durante una hora, pero me he querido centrar básicamente en el ejercicio que deberíamos de hacer semanalmente para estar más o menos en forma y saludables. Como digo, si tenéis cualquier duda, como siempre, ya sabéis que en ivyamazares.com me la podéis dejar, también en Instagram, en @ivyamazares. Y sin más, muchísimas gracias por estar aquí una semana más en Café y Hierros. Nos escuchamos pronto, que paséis una buena semana. ¡Chao!